Llegamos al final del año 2020, un año que ha sido muy diferente, nada de lo que nosotros esperábamos. A principios del año, la palabra del Señor fue: este es el año del favor del Señor, este es el año para actuar. Y de repente se nos viene la pandemia y todo cambia y no nos podemos reunir en nuestro auditorio y muchas de nuestras actividades normales en la vida son cambiadas de manera muy fuerte. Y sin embargo, la palabra del Señor estaba ahí presente. Y en estos últimos meses yo he visto cómo el Espíritu de Dios ha tomado a su pueblo, nos ha llamado a la oración, nos ha conectado los unos con los otros en maneras sobrenaturales y ha causado que algo vuelva al corazón de la iglesia, ha causado que despierte la iglesia de nuevo a las realidades eternas. Y me doy cuenta, efectivamente, a pesar de todo lo que los ojos ven como malo, ha sido un año del favor del Señor. Hemos visto cómo Dios nos ha sostenido en todas las formas, individualmente, como familias, como congregación. Pero sobre todo, yo percibo que Dios ha recuperado el corazón de muchos de nosotros, ha recuperado nuestra atención. Y yo me gozo por ello. Quiero decirte que a principios de este año yo batallaba mucho con mi estado de ánimo porque yo veía dónde estábamos como iglesia. Y no solo nosotros aquí en Parral, sino en general en el mundo. Yo veía cómo ya todo era una rutina, ya todo planeado, ya Dios no estaba presente en maneras apabullantes, ya no veíamos el fuego en el corazón de la gente, de los jóvenes. Y la verdad es que se me hace muy difícil continuar manteniendo aquello porque yo he leído la Escritura y yo he visto otras cosas y yo he experimentado tiempos de avivamiento y yo sabía, esto no es. Y se viene la pandemia y Dios nos mueve las cosas y nos sacude. Y en estos últimos meses, repito, yo percibo que el Espíritu Santo ha ido recuperando el corazón de su iglesia, tu corazón y el mío. Ahora los tiempos de oración los anhelamos, cientos de nosotros reuniéndonos cada día para orar, buscando el rostro de Dios, buscando realmente compenetrarnos de sus palabras. Y hacia el final de este año, el Señor nos empezó a hablar acerca del reino. ¿Qué sucede cuando el cielo invade la tierra? Cuando el cielo llena la tierra. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Él descendió del cielo para reinar sobre la tierra, trayendo el reino de los cielos a un planeta que se había rebelado contra Dios, que estaba bajo maldición y oscuridad. Y viene Jesús y anunciando el reino de Dios y demostrándolo con las obras y las palabras que salían de Él. Jesús es el Rey y Él es el centro de todo este reino. No es un reino solamente de principios y de normas, sino es un reino del corazón, porque no nos sometemos al Rey porque Él se impone sobre nosotros, nos sometemos a Él porque Él ha cautivado nuestro corazón. Por eso ahora nosotros estamos en Cristo. Pero Él quiere que nosotros entendamos qué es este reino. ¿Cómo funciona este reino? ¿Cuál es mi respuesta a la venida del reino de Dios? Porque el reino puede estar entre nosotros, puede estar afectando grandes partes de la tierra y uno no darse cuenta. O quizá darse cuenta pero no responder de la forma correcta. Así que nos vamos al primer registro de la venida del reino entre la raza humana y lo encontramos en el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, cuando el reino de Dios se manifiesta ya no solo en un profeta o en el mismo Señor Jesús, sino ahora en toda la multitud de los que hemos creído. Este es el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir, el tiempo de la iglesia. Y empezó aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2.
Jesús le había dicho a sus discípulos que se esperaran en Jerusalén, porque Él iba a enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Los iba a llenar de poder y ellos iban a ser sus testigos. Así que se esperaron, se reunían en el templo todos los días, orando, cantando, expectantes, porque sabían que el Señor había prometido y lo cumpliría. Y llega el día de Pentecostés. Y están todos ahí reunidos y están unánimes, sus corazones unidos verdaderamente. Y de repente un viento recio, un ruido, una cosa tremenda y llamas de fuego por todos lados sobre las cabezas de los discípulos. Y abren la boca para decir algo y les salen idiomas que ellos nunca han aprendido. Y empiezan a hablar palabras extrañas para sus mentes, pero palabras que vienen del Espíritu de Dios. Y había una multitud de gente a su alrededor, porque estaban en el templo y había judíos de todo el mundo, hombres y mujeres piadosos, buscando celebrar a Dios en esta fiesta del Pentecostés. Y esta gente los empieza a oír y resulta que están ellos proclamando las alabanzas de Dios en todos los idiomas conocidos. Es un fenómeno, es una cosa que no saben cómo describirla. Y la gente voltea y dice, ¿qué significa todo esto? Así inicia el reino de Dios. Te digo esto porque es importante que tú y yo entendamos que el reino de Dios no es insípido. El reino de Dios no es una cuestión de reglas y moralidad y de portarte bien y de cumplir con ciertos principios. No, mi amado, el reino de Dios es una invasión. El cielo invadiendo la tierra en una manera apabullante, extraordinaria. Hace unos minutos estaba yo releyendo uno de los registros de un avivamiento en el año 1734, hace muchos años, en el noreste de Estados Unidos, cuando todavía era una colonia de Inglaterra. Y todo el pueblo fue tomado por el Espíritu Santo. Jóvenes y grandes, y cuando se sentaban no podían hablar más que del reino de Dios, y cada vez que se reunían para escuchar la palabra, lo cual era con frecuencia, la mayoría de ellos vivía inundado en lágrimas mientras escuchaba las palabras del Dios de los cielos. Había tanto fervor y tanta pureza. Se cerraron las cantinas, se cerraron muchas de las cosas que normalmente acostumbraban a hacer la gente, porque ahora ellos estaban consumidos con la realidad de las cosas eternas. Y yo leo ese registro y yo leo el libro de los Hechos y me doy cuenta que son diferentes capítulos de un mismo libro. Y que a nosotros nos ha tocado estar en este capítulo. Pero este capítulo se va a parecer a los primeros, donde Dios invade la tierra, su reino invade y llena todo. Y es una experiencia extraordinaria que nos cambia para siempre. Así que quiero que prestemos atención tanto al mensaje que se dio como a la respuesta que el pueblo dio al mensaje. Encontramos nosotros en Hechos 2 a Pedro predicando a Cristo. Él básicamente presenta a Jesucristo. Él primero explica lo que está sucediendo, que es la promesa del Espíritu Santo, y luego presenta a Jesucristo como el supremo Dios, como el Rey de los hombres, como el Mesías, el Dios que se hizo hombre, como Dios lo resucitó de los muertos y como ahora Él está sentado en la gloria, reinando sobre todas las cosas. Pedro presenta a Jesús y termina diciéndole al pueblo que está presente en el capítulo 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Y dice que al oír esto, toda la multitud de judíos piadosos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué hacemos nosotros ahora? En un mismo instante, dos cosas suceden: una convicción poderosa del cielo sobre sus corazones de que Jesús es el Mesías y de que ellos necesitan un Salvador, porque son culpables de pecado y son culpables ante Dios y no tienen nada que ofrecerle. Y estas dos convicciones se juntan y voltean con los apóstoles y les piden: díganos, ¿qué hacemos?
Estos eran judíos piadosos, líderes, la mayoría de ellos en sus propias comunidades, conocedores de las Escrituras, y sin embargo en el momento de la invasión del Espíritu, toda la confianza en sí mismo, toda la autosuficiencia desaparece y ellos buscan quiénes son los que saben algo de Dios. Dicen estos pescadores y les dicen, ¿qué hacemos ahora? Qué tremendo es cuando el Espíritu Santo entra. Qué tremendo es cómo Él voltea las cosas. Y de repente los importantes, los poderosos, los que son los que mueven y hacen todas las cosas, de repente ellos están como niños pequeños pidiendo instrucción porque ya no saben qué hacer. El Espíritu Santo voltea las cosas. El Espíritu Santo mueve las cosas y te mueve el tapete. Y este año nos ha movido el tapete del Señor. Y es bueno. Entonces Pedro les responde, versículo 38, y este es un pasaje absolutamente central a tu experiencia en Cristo. Es más, aquí se definen los cimientos de tu experiencia cristiana. Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Tres cosas. La primera, arrepiéntanse. Eso es algo interno. Es un cambio completo de cómo yo pienso. Es entender que yo estaba mal y ahora es en la dirección completamente contraria. Es entender que lo que yo creía acerca de la vida y acerca de Dios estaba equivocado y yo estaba equivocado y mi vida estaba equivocada y yo vuelvo y le digo, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieres. Es número uno. La segunda les dice, identifíquense totalmente con Jesucristo mediante un acto visible, que es el bautismo en agua. Y 3,000 de ellos se bautizaron ese mismo día. Los llevaron al estanque de Siloé, que está en la parte baja de la ciudad, y ahí los zambutearon a uno por uno. Un gran estanque que hay en Jerusalén, una gran pila donde se juntaba el agua del manantial que alimenta la ciudad, y ahí bautizaron a miles de ellos ese mismo día. Su obediencia fue inmediata, su corazón estaba completamente doblegado. Arrepiéntanse fue la primera, ese cambio total de cómo yo entiendo la vida y el doblegarse. Y segundo, la obediencia inmediata para identificarse totalmente con Cristo. Y luego dice Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y esta era la promesa. Esto es lo que estaba sobre ellos. Y básicamente les está diciendo, lo que ven en nosotros lo van a tener ustedes. Entonces, sobre estas tres verdades se establece toda la experiencia del creyente. Un cambio radical de pensamiento, de este vamos a hablar un poco más. Una identificación absoluta con Jesús. Y la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en la mía. Una verdadera revolución. Ahora, nos dice en el capítulo 2, unos versículos más adelante, versículo 42, ya después de que 3,000 de ellos se bautizan y se añaden a esta pequeña comunidad de creyentes. En un día la iglesia se fue de 120 a 3,120, ¿verdad? Wow, la logística, ¿verdad? Lo que tuvieron que armar y arreglar para organizarse. Pero escucha lo que pasa, porque aquí sigue la respuesta de ellos, la respuesta tuya y mía al mensaje del Señor. Dios ha manifestado su Espíritu. Pedro ha presentado a Cristo y les ha dicho, esta es la respuesta. Y ahora ellos responden. ¿Y cómo responden ellos? Dice, y se dedicaban a sí mismos continuamente a la enseñanza o a la instrucción de los apóstoles. Esta fue su primer respuesta. Quiero que veas que esto fue automotivado. Nadie los estaba llamando, nadie los estaba animando, nadie les estaba tratando de ver que ellos tuvieran ganas. No. Ellos se dedicaban a sí mismos continuamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué significa esto? Un cambio de pensar.
un profundo y completo cambio de cómo yo pienso, de cómo yo entiendo la vida. Ellos no estaban tomando lecciones de Biblia para decir, ay, qué hermoso. Ellos querían aprender cómo es la vida ahora que el reino de Dios ha invadido la tierra. Obviamente todo tiene que cambiar, todo va a ser diferente. Nada de lo que yo hago puede permanecer igual. ¿Cómo va a ser esta vida? Y se dedicaban a sí mismos a oír lo que los apóstoles les enseñaban a diario. Se reunían a diario en el templo y por las casas para orar, para recibir instrucción, para practicar la palabra de Dios, para amarse los unos a los otros, para compartir el pan. Su vida entera fue radicalmente transformada porque se dedicaron a ser instruidos. Aquí quiero tomar un poco de tiempo, porque a veces nosotros tenemos una actitud como de buffet respecto de la escritura y respecto de la enseñanza. Tomo lo que a mí me gusta, agarro lo que a mí me nace, yo de repente agarro mi Biblia, de repente no. Bueno, me enseñaron algo el domingo, ¿cómo estuvo? Estuvo tremendo, ¿de qué se trató? No me acuerdo. Y tomamos nosotros la escritura y las palabras del Altísimo con una cierta ligereza que nosotros necesitamos corregir. La escritura dice que Dios habita con aquel que tiembla a su palabra. Y nosotros vemos en estos individuos que tomaron exactamente esa actitud. Se dedicaron a sí mismos a oír y a entender y a asimilar lo que enseñaban los apóstoles. El apóstol Juan escribió en el capítulo 4 de su primera epístola, escribió 5 evidencias de la obra del verdadero Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hay mucha gente que dice que es movida por el Espíritu, pero no es cierto. Pero aquí nos pone 5 evidencias de una acción, de una obra del Espíritu de Dios. Y una de ellas, la tercera, dice lo siguiente, es primera de Juan 4, versículo 5, dice, ellos son del mundo, o sea, los enemigos, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Ahora, aquí en particular, Juan se está refiriendo al cuerpo de apóstoles que ha escrito el Nuevo Testamento. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios nos oye. Una de las evidencias del Espíritu Santo actuando en un grupo de personas es que sus oídos se tornan atentos a lo que los líderes espirituales ungidos y llenos de la palabra les están enseñando. Y estos judíos piadosos inclinaron su oído y se dedicaron a sí mismos a las enseñanzas que estaban recibiendo. Cambiaron su forma de vivir, cambiaron su forma de hacer negocios, cambiaron su forma de tratar a su prójimo, cambiaron su forma de pensar acerca de Dios y de la vida, cambiaron todo. Simplemente uno de los elementos más importantes es que el judío ya para este tiempo pensaba mucho en las acciones, en la moralidad, pero en guardar las leyes, pero poco pensaba en la eternidad. Y de repente estos individuos cambiados por el Espíritu Santo ahora le dan gran peso a las cosas eternas. Ese es un cambio profundo, ¿sí? Ese es un cambio interno que cambia todo lo que tú haces, porque lo que antes era muy importante para ti ya no es tan importante. Esa es la razón por la cual un creyente, si le quitan el saco, puede también entregar la camisa. ¿Por qué? Porque él entiende que estas son cosas que de todos modos se van a esfumar. Su enfoque está en la eternidad. Esta es la razón por la cual un discípulo de Cristo puede perdonar y amar a un enemigo, porque sabe, por muy mal que me haya tratado, por mucho mal que me haya hecho, él está en peligro del infierno y yo no puedo dejar que él se vaya al infierno. Entonces encontramos un cambio de pensamiento profundo, pero sucede a través de la instrucción de los apóstoles, a través de la enseñanza bíblica. Y aquí llegamos a nuestro primer desafío específico.
nosotros necesitamos meter nuestras mentes en estas benditas palabras, en lo que escribieron los profetas y los apóstoles. Necesitamos dejar que estas palabras cambien toda nuestra forma de entender la Biblia. Quiero llevarte a Efesios capítulo 4 y leerte lo que el apóstol Pablo enseña acerca de cómo sucede este arrepentimiento o cambio profundo de pensamiento que transforma nuestras vidas. Capítulo 4, en el verso 17, Pablo les está hablando de no vivir en la inmoralidad y en el desastre que viven los de afuera. Y luego dice en el verso 20, pero ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y si han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. No dice del viejo hombre malo, no dice del viejo hombre inmoral, dice del viejo hombre, punto. ¿Por qué? Porque este está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, yo, Enrique Bremer, antes de Cristo, mi persona, aún lo bueno, estaba contaminado, viciado con deseos engañosos. Y por eso la Escritura nos llama, déjenlo, deséchenlo, despójense del viejo hombre. Y dices, ¿cómo hago esto? Dice, renueven el espíritu de su entendimiento, de su mente. ¿Cómo es que yo dejo atrás todo lo que yo fui? Lo bueno, lo malo, lo indiferente. ¿Cómo es que yo soy transformado para ahora operar en este reino que ha invadido la tierra? Viene a través de la renovación de mi mente con las sagradas escrituras. El desafío es grande, porque no estamos acostumbrados a leer algo y dejar que esto nos afecte. Más bien nos gusta que algo nos impacte emocionalmente, que algo nos conmueva y entonces creemos que eso va a provocar un cambio. Pero estos judíos piadosos que tuvieron ese tremendo impacto en sus vidas, necesitaron dedicarse a la enseñanza de los apóstoles para que la transformación se llevara a cabo. De la misma manera, tu experiencia con Cristo puede haber sido muy impactante o puede haber sido más tranquila, pero de cualquier forma la transformación viene a la medida que tú dejas que tu mente sea renovada por la verdad escrita. Y que yo siento, que yo pienso y que yo opino y que yo digo no, porque te va a hundir. ¿Por qué? Porque todo eso está viciado con deseos engañosos. Y a la superficie puede parecer que lo que estás pensando está bien, pero detrás de ello, los motivos detrás de ello son deseos que están buscando engañarte. Necesitas dejar atrás todo lo que pensabas que era bueno y venir a la Escritura y decir, ¿cómo dice aquí? Que eso es lo que hicieron esos judíos piadosos. Instrúyanos, díganos cómo, enséñanos a vivir. Mire, yo trabajo así, así es como debo trabajar. Mire, yo me relaciono con mi familia así, así es como me debo relacionar. Y por supuesto que no, todo cambió. Todo lo que ellos vivían cambió por causa de la palabra que los apóstoles hablaban a sus vidas. Así que termina diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo bueno y lo malo, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí te quiero llevar a donde Dios nos quiere llevar. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Cuando tú y yo nos dedicamos a entender lo que se nos está enseñando por la palabra, por la unción, cuando nos dedicamos a recibir aquello, entonces algo empieza a suceder en nuestra manera de funcionar. Empezamos a operar en justicia.
Empezamos nosotros a caminar en una naturaleza nueva que es pura, que es justa, que es santa. No estamos nada más hablando de que a mí mis papás me enseñaron a cuidar esto o nunca hacer aquello. No, estamos hablando de una nueva creación, creada según Dios dice, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí es donde se divide entre el que es una persona con buenas intenciones y el que es un discípulo de Jesús. Aquí es donde se hace la división. Porque no son las buenas intenciones, no son las experiencias, es aquel que está viviendo en la justicia y santidad de la verdad. Recuerdo siempre un pasaje en el Evangelio de Juan, palabras de Jesús en Juan capítulo 3, precisamente en el capítulo donde nos habla de la salvación. Dice así, Juan capítulo 3, versículo 19. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice, pero el que practica la verdad. No dice el que hace lo bueno, porque cada quien tenemos nuestra propia idea de lo que es bueno. Dice, el que practica la verdad, este viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No que tiene buenas obras, que son obras hechas en Dios. Practica la verdad, vive en el Señor, es completamente diferente a cualquier gente de este mundo, sean los malos o sean los buenos. El discípulo es alguien que está siendo renovado en su pensamiento porque está aprendiendo a Cristo. Está siendo instruido, se está enfocando y esforzando en aprender. Me acuerdo mucho cuando yo estaba recién convertido, tendría yo como unos 7, 8 meses en Cristo, y me fui a un campamento misionero en Honduras. Y en medio de las muchas actividades me mandaron a mí, un creyente de 8 meses de convertido, a predicar en una isla en el Golfo de Fonseca que está al sur de Honduras. Y pues ahí vamos nosotros y estaba el pastor que era un jovencito, más joven que yo, pero estaba enfermo y estaba mal de la garganta, no podía hablar, así que yo iba a ser el predicador esa semana. Y su único feligrés era un anciano. Y ese anciano pobre había vivido analfabeta toda su vida y cuando se convierte a Cristo, el Señor con la Biblia le enseña a leer. Y se esforzó por aprender a leer, se esforzó por entender la página escrita, se esforzó leyendo una y otra vez hasta que estas palabras santas cambiaran su forma de entender la vida. Quiero decirte que tuvimos un avivamiento esa semana. Cientos de personas oyeron la palabra, muchas personas, por lo menos unas 60, 80 personas se convirtieron al Señor. Fue extraordinario. Pero yo pienso que ese anciano fue la clave, el espíritu y el corazón con el cual él se había dejado transformar. Le había costado esfuerzo, había tenido que dedicarse, pero el resultado había sido salvación para su vida y para su isla. Me acuerdo también de un predicador que conocí hace años, un chaparrito me acuerdo. Antes de conocer a Cristo, pues había vivido una vida muy disipada y se convierte al Señor y pues sabe que es muy importante leer la Escritura. Pero cada vez que empezaba a leer la Biblia se quedaba dormido. Vez tras vez, seguramente te ha pasado a ti en alguna ocasión. Pero aprovechó el hecho de que era chaparrito. Y él en su casa tenía una tina de baño. Entonces, para él obligarse a sí mismo a leer la Biblia y no dormirse, se paraba en el canto de la tina del baño y ahí leía su Biblia. ¿Por qué? Porque si se dormía se iba a dar un golpe terrible.
Y esto lo mantenía él despierto hasta que venció aquella cosa, hasta que superó aquella tendencia. Yo no sé si era un demonio o yo no sé si era genético, pero lo venció. Y tú también tienes obstáculos. Obstáculos donde a veces lee la Biblia y pasan 2 páginas y ni te acuerdas de lo que leíste. O de que tú estás leyendo la Biblia y se te va la mente a quién sabe qué y sacas una conclusión que nada que ver con aquello. O que lees pasajes y hay varias palabras que tú no conoces y te tienes que tomar el tiempo para ir al diccionario para ver qué significa esa palabra. Esto cuesta esfuerzo, porque estas son las palabras del Dios de los cielos. Estas no son las palabras de cualquiera. Y para nosotros su valor es incalculable. Estos primeros judíos, estos primeros discípulos se dedicaron a sí mismos a las palabras que les instruían los apóstoles. Y eso no ha cambiado. Somos el último capítulo en el libro de los Hechos y tiene que cerrar de la misma manera que abrió, con gente dedicándose a sí misma a la enseñanza de los apóstoles para una total renovación de su forma de entender la vida y por lo tanto una transformación gloriosa. Y el mundo voltea y nos ve y no entiende cómo podemos ser así. Y la razón es muy sencilla, es Jesucristo y sus palabras que ahora moran en nosotros. Este fin de año, este cierre de año, es un tiempo para definir algunas cosas. Y la que yo te pido como tu pastor que tú definas, es que tú te convertirás en un hombre, en una mujer de la palabra. Este año hicimos un esfuerzo por leer el Nuevo Testamento en un año. Y los que lo hicieron, esto trajo un gran beneficio a tu vida. Vamos a continuar y aumentar. Vamos a profundizar. Si tienes que leer el pasaje 4 veces, léelo 4 veces. Si tienes que leerlo en voz alta para que no te distraigas, léelo en voz alta. Si necesitas preguntarle a uno de tus pastores, ¿qué significa esto? Pregúntale. Pero lo más importante para ti en este año que viene y de hecho en toda tu vida es que tú seas instruido en los caminos del Señor de acuerdo a la palabra profética y apostólica que está en este bendito libro. ¿Eres tú un seguidor de Jesús? Te felicito. Ya sabes lo que hay que hacer, ya sabes cuál es nuestra respuesta. ¿No eres todavía un seguidor de Jesús? Necesitas a Cristo y por eso estás aquí. No es coincidencia que tú estés viendo esta enseñanza. Es que Dios te está llamando. Yo creo que has visto las señales. Yo creo que te has dado cuenta que Dios te está buscando, porque es Dios el que te está buscando. Quizá tú piensas que tú buscas a Dios porque tienes una necesidad, pero es Dios el que te está buscando a ti porque Él quiere cambiar tu vida para siempre. ¿Qué es lo que necesitas hacer para convertirte en un seguidor de Jesús? Es muy sencillo. Necesitas primero reconocer que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas el perdón de tus pecados, porque todos hemos pecado y a manos llenas. Y luego pones tu fe en Jesucristo. Esto es lo que le pasó a estos judíos piadosos y esto es lo que te va a pasar a ti el día de hoy. Y a partir de ese momento el Señor va a instruirte en sus caminos y a cambiar completamente tu vida. Ahí donde te encuentras te pido, cierra tus ojos, ora conmigo. Dile, Señor Jesús, me doy cuenta de lo mal que estoy. Me doy cuenta que hay cosas en mi vida que para nada te agradan. Me doy cuenta que he vivido mi vida a mi manera, sin buscarte a ti, sin obedecerte a ti. Necesito perdón. Necesito un Salvador que limpie mi alma, que lave mis pecados. Te pido, Señor, que me perdones de toda esta forma de vida que he vivido. Y hoy, Señor, me arrepiento. Hoy dejo atrás ese estilo de vida. Hoy dejo atrás la vida que te da la espalda. Y a partir de hoy te seguiré a ti.
pongo mi fe en ti, Jesús. Y a partir de este día te recibo en mi corazón para que tú reines en mí, para que tú me instruyas a mí, para que tú hagas de mi vida todo lo que tú quieras hacer, Señor. Te lo pido hoy, confiado que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú, Señor, me aceptes y me transformes. Amén. Pues llegamos a este cierre de año y si tú hoy aceptaste a Jesucristo, lo cerraste en la mejor manera posible. Te animo a que te comuniques con nosotros a los teléfonos o diferentes medios o redes sociales que se pondrán en la pantalla, pero no te quedes solo. Así como estos primeros judíos se añadieron al cuerpo de Cristo, se añadieron a la comunidad, así es importante que tú también lo hagas. Así como ellos se dejaron enseñar el camino del Señor por otros, así también es importante que tú lo hagas. Y así como ellos recibieron apoyo y ayuda en los momentos de prueba, así también tú y yo lo necesitamos. Estamos para servirte y yo bendigo hoy tu vida y el futuro que Dios tiene preparado para ti. Ahora quisiera cerrar haciendo una oración para darle gracias al Señor por este año de su favor, porque tú nos has recuperado, Señor, porque nos sigues recuperando y porque no vamos a volver, Señor, a como éramos, sino vamos a avanzar en esta gloriosa experiencia, en esta gloriosa vida del cielo invadiendo la tierra, llenándolo todo, Señor, y nosotros caminando contigo en esta nueva realidad. Pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada hombre, mujer, joven, niño, Señor, que es parte de tu cuerpo, especialmente de tu cuerpo aquí en nuestra ciudad y en nuestra región. Los bendigo en tu nombre, Señor. Les deseo que el próximo año sea extraordinario, un año del favor de Dios para la gloria de tu nombre. Amén.